Dios me los bendiga grandemente. Bienvenidos a nuestra serie Principios Cristianos. Hoy con la lección denominada La importancia de la meditación. 15 minutos compartidos en el amor del Señor Jesús para hacer de la vida una práctica efectiva. Que la esencia de este mensaje sea para ti, como lo es para nosotros, un apoyo en nuestro caminar y relación personal con Dios. Hablemos de la importancia de la meditación. Una de las enseñanzas cristianas que ha perdido vigencia es la meditación, debido a la connotación negativa que la rodea. Esto es debido a corrientes de doctrinas de error que han invadido la iglesia cristiana. Muchos creyentes se preguntan, ¿si medito, estaré pecando? La meditación es una práctica espiritual contenida en la Biblia, la palabra de Dios, por lo cual, si Dios lo estableció, debe ser bueno, al igual que otras prácticas espirituales como el orar, el ayunar, el interceder, el bendecir a nuestros enemigos, el poner la otra mejilla, estudiar la palabra y meditar en la palabra de día y de noche, como establece el libro de Josué en el capítulo 1, versículo 8. En adelante, cuando leemos las Sagradas Escrituras, no encontramos ninguna prohibición por meditar en ellas. Por el contrario, aquel que reflexiona, estudia, razona, profundiza y medita en las Escrituras es, por lo tanto, premiado o galardonado por Dios con un espíritu de gracia y revelación, entendiendo que gracia es favor no merecido, es decir, se recibe favor y revelación divina que engrandecen el conocimiento de la palabra de Dios al meditar. Pasar tiempo en oración y meditación, reflexionando la palabra, nos ayuda a acercarnos a Dios y alejarnos de los malos pensamientos. La meditación en la palabra de Dios debe ocupar y cambiar nuestra mente carnal, que es contraria a la mente espiritual. Voy a repetir esto. La meditación en la palabra de Dios debe de ocupar y cambiar nuestra mente carnal, que es contraria a la mente espiritual. Para todo aquel que piensa que meditar es pecaminoso, que es una práctica ocultista, esotérica, debería comenzar a entender su significado aplicando una palabra parecida. Para eso existen los sinónimos, que son palabras que tienen un significado casi idéntico. Por lo tanto, el sinónimo de la palabra meditación sería reflexión, contemplación, recogimiento, consideración, pensamiento, reflejo, mediador, intermediación, mediaciones, análisis, estudio, debate, imagen, observación, mentalidad, razonamiento, deliberación, examinar, entre otros. Veamos la definición de lo que puede ser la palabra meditación. Es pensar y considerar un asunto con atención y detenimiento para estudiarlo, comprenderlo bien, formarse una opinión sobre ello y tomar una decisión. Ejemplo, la expresión hay que meditar detenidamente las posibilidades que nos ofrecen. Meditar es orar mentalmente sobre algún tema religioso o trascendente. En los salmos que están contenidos en la palabra de Dios, se hace referencia
en un 87% a la palabra meditar. Entonces es bueno, es muy importante. En el Salmo 1, desde los versículos 1 al 3, menciona la meditación estableciendo lo siguiente. Y ahí dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todo el Salmo habla de cómo es la persona justa. No recibe consejo de malvados, no actúa como lo hacen los pecadores, no se junta con personas que le faltan el respeto a Dios. En cambio, encuentran deleite en la palabra de Dios, meditando en ella día y noche, y como consecuencia todo lo que haga o lo que hacen será prosperado. Igualmente, vemos este mismo principio en el libro de Josué, en el capítulo 1, versículo 8, donde establece: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Podemos decir que el que guarda y medita en la palabra de Dios hace prosperar su camino, y todo lo que emprenda le saldrá bien. Aquí dice todo, y todo es todo. Este es uno de los secretos de Dios revelados que el creyente no conoce, ya que muchos oran y no reciben nada, debido a que sus oraciones tienen 3 limitaciones, y tal vez más. Pero vemos las siguientes. No saben cómo orar. Oran por sus necesidades, deleites y placeres. No son sinceros cuando oran. No reconocen sus limitaciones, ni son humildes delante de Dios. Le dan órdenes a Dios en sus oraciones de cómo debe de solucionar sus problemas. No creen en sus oraciones. Oran y piden, pero piensan que Dios no puede solucionar lo que están pidiendo. Estimado, quiero que sepas que la respuesta de Dios a la oración no tiene nada que ver con lo bueno que seas. No tiene nada que ver con las obras que hagas. Es un error creer que porque te portas bien, Dios tiene que bendecirte. Hermano, creer que por tus obras Dios te va a mirar y bendecir es un error. No cometas ese error. Nadie nunca podrá abrir el favor de la mano de Dios por las obras que haga. Entonces, es una equivocación creer que por ayunar y orar vamos a forzar a Dios a darnos algo. El ayuno y la oración no son para forzar a Dios, sino para concentrarnos en poder recibir su gracia, que es favor no merecido. Podemos decir entonces que los discípulos no ayunaban ni oraban. Los discípulos, los apóstoles, los discípulos de Jesús, pero fueron escogidos por Jesús. Hay gente que dice que voy a ayunar para que Dios me escoja, para que Dios me use. Esto es un error. Los discípulos ni siquiera sabían qué era el ayuno. Los discípulos no oraban y ya estaban echando fuera demonios. Quiere decir que Jesús vio algo que no era el ayuno, que no era la oración en ellos. El Señor Jesús miró
que en los corazones de esos hombres había humildad. Por esto la epístola de Santiago, en el capítulo 4, versículo del 6 al 10, establece lo siguiente. Ahí leemos: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Repito esto: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Ahora bien, cuando el creyente se somete y se humilla delante de Dios, recibe gracia, que es favor no merecido. En el libro de Proverbios, en el capítulo 22, versículo 4, establece lo que se recibe en la humildad por ser humilde específicamente, y leemos lo que ahí dice. Dice: riqueza y honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Entonces se recibe por la humildad y el temor a Dios, o amor reverencial a Dios. ¿Qué cosas? Riqueza, honra y vida. Repito, por la humildad se recibe riqueza, honra y vida. O sea, la oración humilde es recompensada con riqueza, honra y vida. Pero para que esto suceda, se debe estar en la presencia de Dios. Porque dice: el que se humilla delante de Dios, es decir, que reconoce sus limitaciones, su incapacidad, su carencia directa delante de Dios. Acuérdese que Dios no contesta a las necesidades, sino a la fe que tengamos en Él. Necesidades siempre van a existir, y todos los hombres siempre tendremos diversas necesidades. Pero si le creemos a Dios y confiamos en que Él puede suplir nuestras necesidades, Él lo hará por añadidura. Ahora, para estar en comunión en la presencia de Dios, se debe saber dónde está Dios. En los Salmos se establece que la gloria de Dios no pudo ser contenida en los cielos. La misma es infinitamente grande, incalculable, inimaginable. No crea que porque vaya a orar, Dios le va a mirar y tomar en cuenta. Puede orar 3 minutos y eso basta para que su vida sea transformada. Pero sin humildad puedes pasar o puedes estar y orar días enteros y nunca Dios te va a mirar. Entonces la humildad con la oración es lo más poderoso que tú puedes hacer. Ahora bien, para orar y meditar efectivamente hay que estar en la presencia de Dios, como establece el Salmo 19, versículo 14, donde dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Y dice que delante de ti. Aquí se establece que la meditación está delante de Dios, delante de nosotros, en nuestra presencia, en su presencia, en la presencia de Dios. Esto quiere decir que si alguien quiere verse o ser visto por Dios, debe meditar. La meditación es uno de los grados más altos de la oración. Cuando se medita,
en lo secreto, en tu lugar secreto de intimidad con Dios, Él se pone delante de ti mirándote. Estimado oyente, esto es importante. Si Dios no tiene su mirada en los cielos, porque no pueden contener su gloria, Dios ahí no habita, en los cielos no está su morada. Entonces, ¿dónde mora o habita Dios? La respuesta la encontramos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, versículo 23, donde leemos lo siguiente. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. La morada de Dios es el corazón del que ama y guarda su palabra. Dios se deleita con los dichos de tu boca y la meditación de tu corazón. Dios está delante del que medita y guarda su palabra de día y de noche. Es como el bien y la misericordia que deben de seguir al creyente. La meditación constante de la palabra da crecimiento espiritual y revelación. Materializa lo estudiado en señales, prodigios y milagros. Meditar es un principio espiritual que funciona para bien del creyente. Voy a poner un ejemplo bíblico. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, versículo 28, Jesús dijo: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Esto es igual para los hombres como para las mujeres. Ahora bien, la imaginación crea situaciones intangibles. Presta atención a esto. Cuando imaginas, tú puedes tener intimidad con otra persona sin que esa persona esté presente. Pero Jesús dijo algo que les voló la cabeza a todos. El imaginar que estás con alguien es igual que tener intimidad con esa persona. Tu imaginación te puede llevar entonces a la intimidad con Dios. El Salmo 25, versículo 3 establece: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Conclusión, hermanos. La meditación es uno de los grados más altos de la oración. Cuando se medita en lo secreto, en tu lugar secreto de intimidad con Dios, Él se pone delante de ti mirándote. El Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6, versículo 6, establece: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dios te ve y se pone delante de ti cuando meditas. La meditación constante de la palabra da crecimiento espiritual y revelación, y materializa lo estudiado en señales, prodigios y milagros. Es la respuesta poderosa de parte de Dios a la oración. El que no medita, no recibe. Estimado hermano, muchos creyentes oran y ayunan durante toda su vida y no reciben lo que piden. Esto se debe a que no se humillan delante de Dios, como establece Segunda de Crónicas en el capítulo 7, versículo 14. Ahí vemos lo que dice. Ahí establece: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahí dice: sanaré su tierra.
Sanaré sus vidas, sus enfermedades, sus finanzas, sus familias. Hay una recompensa de parte de Dios, como establece el libro de Proverbios en el capítulo 22, versículo 4, cuando nos dice: riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Entonces se recibe por la humildad y el temor o el amor reverencial a Dios riqueza, honra y vida. La mente carnal no agrada a Dios. La mente carnal nunca va a recibir nada de Dios. Y la mente solo se renueva en la meditación de la palabra de Dios. Debes de comenzar a meditar en la palabra de Dios, que es la fuente de la vida espiritual, de la abundancia, de la gracia y la unción. La morada de Dios es el corazón del que ama y guarda su palabra. Dios se deleita en los dichos de tu boca y la meditación de tu corazón. Dios está delante del que medita y guarda su palabra de día y de noche. La constancia de día y de noche hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dale una oportunidad y cambia tu vida. Comienza a meditar en la palabra de Dios. Que la meditación de aquí en adelante sea para ti, como lo es para nosotros, una bendición grande y poderosa que nos ha hecho crecer delante de la presencia de Dios. Habló para ustedes el doctor Ricardo Achón.